Si a ustedes les parece bien, podemos comenzar. Podemos comenzar dándole las bienvenidas a esta actividad en el ciclo de charlas en vivo, donde tenemos invitados muy relevantes que nos acompañan y que agradecemos, y también una audiencia que agradecemos que estén con nosotros en la tarde de hoy. En el día de hoy, esta charla en vivo la hemos denominado Claves, y nos vamos a enfocar en algo que cada vez parecería ser más importante que los países, las naciones, que son las industrias verticales en las que nos desempeñamos todos nosotros. Así que, bueno, darle las bienvenidas con algo que creo yo que es una buena síntesis, y es tener la conciencia de que comienza el siglo XXI. Ustedes saben que el historiador inglés Eric Hobsbawm bautizó el siglo corto al siglo XX, porque comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminó en 1989 con la caída del Muro de Berlín. La pregunta es, ¿qué ocurre en el siglo XXI? Porque distintos eventos venían compitiendo por ser el referente inaugural del siglo XXI, de este nuevo siglo, y hasta ahora ninguno parecía superar el atentado que derrumbó las Torres Gemelas de Nueva York y la irrupción que esto implicó del terrorismo como una nueva amenaza de guerra mundial. Pero la aparición del coronavirus promete dejar fuera de competencia a cualquier evento imaginable por los cambios que perdurarán aún mucho más después de que se haya extinguido la amenaza del coronavirus. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jorge Fontevecchia en su editorial del 25 de abril en el diario Perfil. Seguramente, a partir del coronavirus, comienza el siglo XXI. Y en esa línea es que hoy nos acompañan acá en Buenos Aires como orador principal Nelson Pérez Alonso. Nelson es presidente y CEO de Claves. Y desde California, Gabriel Alvarado, que es el gerente de territorio de Google Cloud G Suite para esta región. Muchas gracias, Nelson y Gabriel, por estar con nosotros en el día de hoy. En este link tienen acceso a la presentación, a la encuesta de la actividad y al sector de preguntas, cuyo link también están viendo en este momento en pantalla, en la parte superior. Y estamos esperando que en cualquier momento ustedes, ingresando a estos links, tanto al de evento.merity.net como a la aplicación, a esta dirección que estamos planteando, nos puedan mandar una pregunta que nos permita hacer algo interactivo. Creo que es la mejor manera de enriquecernos en esta actividad con un intercambio de información. Muy bien, yo personalmente me presento brevemente. Mi nombre es Martín Feldstein, yo soy CEO y fundador de Merity, y como yo creo que casi todo pasa en términos del trabajo en LinkedIn, con este QR pueden invitarme a que nos contactemos vía LinkedIn, y también está mi cuenta de mail en la parte de abajo. Les dejo algunos antecedentes. Para mí es interesante porque yo en el año 2008, en el diario La Nación, escribí, citando a Alvin Toffler, un concepto que 12 años después es muy presente. En aquel artículo, Alvin Toffler decía: la era industrial nos concentró en las fábricas y en las oficinas. En la era de la información, vamos a una sociedad centrada en el hogar. Esto es un regreso a nuestros primitivos orígenes. Nosotros en el 2009 empezamos a trabajar con Google Cloud y empezamos a hablar de trabajo colaborativo, de trabajo remoto, de trabajo en tiempo real. Y en el 2020 vino el coronavirus y se aceleró todo. Por eso, que ya comenzada la pandemia, compartí estas reflexiones en el diario La Nación, con este artículo que decía: el bit que viaja no contagia, que aquí les dejo el link si lo quieren leer. Y luego, en Perfil, esta nota que habla de lo que es el teletrabajo y cómo convertirlo en algo productivo y evitar entrar en lo que podría ser modo vacaciones, que sea verdaderamente una oportunidad de mejora en términos de calidad de vida y de productividad. La agenda que tenemos prevista en estos breves minutos de introducción es después darle lugar a Nelson, que nos va a hablar de su tema específico durante 40 minutos,
con Gabriel Alvarado desde Google, que nos va a hacer un cierre con algunos conceptos también muy interesantes sobre la temática de los mercados verticales del día de hoy. A modo de situar en contexto, me gustaría compartir con ustedes esta presentación de una consultora europea que habla de entender quiénes son los ganadores en lo que ellos denominan la economía de low touch, la economía de poco contacto físico, de distanciamiento social, porque estos son los desafíos del mundo post-coronavirus, una economía de poco contacto físico, podríamos llamarla. Porque sin duda esta economía de distanciamiento social nos va a definir nuestras vidas, por lo menos en los próximos 1 a 2 años. Yo les voy a dejar acá, no me voy a extender ahora, pero algunos cambios que se esperan que este nuevo entorno nos genere a todos. Sí, por ahí, y aquí tienen el link al estudio, que es un estudio muy recomendable. Este es el update de mayo del 2020, que les comparto el link. Y aquí yo les estoy sintetizando algunos conceptos claves. Por ejemplo, fíjense cómo si nosotros proyectamos algo que todavía no sabemos, si esto va a durar 6 meses, va a durar 18 meses o va a durar 3 años, pero claramente puede tener impactos este tipo de actividad en términos positivos, como nos decía hace un rato Gabriel Alvarado de Google Cloud, si estamos en una actividad tecnológica como por ejemplo el e-commerce, que podría hacernos crecer y crecer cada vez más cuanto más dure esta pandemia, pero en el otro extremo efectos catastróficos, como claramente lo estamos viendo en la industria de la hospitalidad y el turismo, porque si esto dura 6 meses habrá que prepararse para recomenzar cuando pase la pandemia. Si esto dura 18 meses habrá que ser muy innovador para reinventar el negocio, pero si esto dura 3 años, lamentablemente tal vez haya que pensar en abandonar ese mercado. Algunos ejemplos y notas de color. La tienda online de Bianchi está en rojo vivo y multiplicó por 20 las ventas en cuarentena. Parece que la gente está queriendo tomar mucho vino en estos tiempos. Y las cosas que, por ejemplo, son interesantes, como por ejemplo, en el mes de marzo el e-commerce de Estados Unidos tuvo como número 1 al producto más vendido, a los guantes disposable, no me sale la palabra, descartables, a los guantes descartables o a las máquinas para hacer pan, y en el otro extremo se cayó rotundamente la venta de valijas, cámaras de fotos, atallés, todo ese tipo de productos que claramente no hacen falta si el trabajo lo estamos realizando en el hogar. Así que, como último concepto, sí quiero compartir algo que me parece muy interesante, que son 5 variables, como para entender cómo pueden impactarnos en la actividad en que nosotros desempeñamos. Porque si claramente estamos en una industria donde la reunión masiva es esencial, como puede ser en el caso del deporte o del turismo y la hospitalidad, o si la interacción humana cercana es esencial, o si la higiene es crítica al negocio, como puede ser algo en el mundo farmacéutico muy relevante, si la dependencia a viajar, tanto para ocio como para negocios, es central, algo clave en el turismo y la hospitalidad y poco en el extremo de la farmacéutica o de la salud, y si nuestro producto o servicio es algo que se puede posponer o reemplazar, cuyo ejemplo de alto impacto negativo es la industria automotriz. O sea que en definitiva es empezar a pensar, y esta es la propuesta del día de hoy, el propósito de este encuentro, es en qué medida nos impacta estas 5 variables y todo lo que nos va a compartir nuestro buen amigo que tenemos el gusto de tenerlo hoy presente con nosotros. Yo quiero presentarles a Nelson Pérez Alonso. Nelson Pérez Alonso es presidente de Claves Información Competitiva. Claves es una empresa que provee soluciones de negocios basados en la integración de tecnología web, flujo de datos y know-how de consultores especializados, o sea, información con análisis. Claves tiene 30 años de experiencia en el mercado, realizando estudios de dimensionamiento de mercado, estudios sectoriales, encuestas y bases de datos. Así que lo vamos a invitar a Nelson a que tome control él de la pantalla para hacer su presentación. Mientras él lo va haciendo, claramente agradecerle. Es un lujo, un especialista
como Nelson en la tarde de hoy. Nelson. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, creo que no me equivoqué y tomé control de la presentación. Así que bueno, vamos a arrancar. Como dijo Martín, bueno, voy a tratar de hacer un recorrido de cómo entramos en el tema del coronavirus, cómo está fluyendo la cosa y sobre todo pensar metodologías y estrategias, ¿no? Más allá de datos que van a tener un montón y que si voy muy rápido después van a tener la posibilidad de tener la presentación. El tema es que pensar sobre todo a veces fuera del cuadrado y pensar en metodologías que nos permitan ayudar y mejorar el proceso en el que cada uno puede llegar a estar, porque la realidad es que no hay una solución única. Así que bueno, vamos arrancando. Arranco por el principio muy brevemente de para qué sirve la información, o sea, de vuelta, cómo llegamos hasta acá, vamos a repasar números y situaciones de distintas industrias, perspectivas y oportunidades. Y la primera pregunta que muchas veces me hago es ¿para qué sirve la información? Y la conclusión a la que llegué, que la información no sirve para nada. No sirve para nada si no se usa, y el comandante de este barco tenía mucha información, no la usó y hundió un barco. Y entonces el punto es tener la información adecuada, nos permita no solamente de los datos, información, conocimiento, sino llegar a la acción. El punto es, si no llegamos a implementar algo, la realidad es que la abundancia de información que tenemos puede ser absolutamente inútil. En general, los tres usos de la información a mí tienen que ver con la planificación y el control, y eso es algo que hacen muy bien las grandes compañías, no, locales o internacionales. El caso de las pymes, y particularmente en Argentina, vemos que hay un incipiente uso de la información para prospección. Esto es identificar clientes potenciales en zonas específicas que nos interesan, y hay un área que tiene que ver con la comunicación. Digamos, teniendo información podemos comunicar, y para mí un ejemplo muy claro es la industria automotriz, que digamos en ADEFA tiene un promotor de la información del mercado automotriz que parece muy grande. Ahora, si les pregunto cuánto creen que pesa el mercado automotriz en la Argentina, se podrían llevar una sorpresa porque apenas pesa 0,6% del PBI. Argentina siempre nos dio esta sensación, ¿no? de incertidumbre y de estar como en la cuerda floja o en una montaña rusa. Algunos dicen que hay que ser, bueno, bastante audaz para este país porque, digamos, se crece al 8, al 10 y a veces caemos al 20. Hoy estamos en un momento donde el mundo está enfrentando problemas similares. Y siempre digo que hay amenazas y oportunidades. Eh, digamos, siempre los cambios nos producen momentos como fue el 2001, donde encontré uno de nuestros mejores clientes que reemplazó importaciones, y entonces siempre hay oportunidades. Y por eso este es un gráfico que me gusta mucho, tiene que separar el promedio, porque cuando hablamos de promedios, vamos a encontrar números muy generales, pero en Argentina no a todo el mundo le va mal. Lo mismo que, como a veces digo, en un consorcio, todos nos quejamos de cómo está el tema de las expensas y todos bajamos a la reunión de consorcio y los datos pueden ser negativos, pero siempre hay alguien que cambia el auto y siempre hay que tratar de encontrar quién es esa persona. Entonces entramos a lo que se viene llamando el dataísmo, la devoción por los datos. Para mí el punto de los datos es que tenemos que tener la herramienta correcta. O sea, en investigación de mercado, de donde venimos, el punto es comprender, medir. Los números son importantes, pero si no comprendemos, la realidad es complicada. Entonces, una pregunta es, ¿cuántas empresas hay en Argentina? Bueno, para avanzar y develar esto, hay 814.906. O sea, si venden al mundo corporativo y hacen 814.905 facturas, tienen un monopolio, porque uno más son ustedes. La composición por tamaño es esta. Hay 222.074 empresas que no tienen empleados,
hay 443.511 compañías que tienen de 1 a 5 empleados, y así sucesivamente, donde hay más de 830 que tienen más de 1.000 empleados. Esta es la estructura del mercado, y como Martín, entre comillas, para nosotros, los amigos, el señor Nube, me pidió que hablara de industrias verticales, porque nosotros básicamente hacemos focos en distintas industrias. Les traje la distribución de estos 814.906 quits en cuál es la estructura empresaria argentina. Hay 68.971 industrias, comercios son 193.000, no voy a leer todo, después lo tienen. Entonces uno tiene que entender cuál es la dimensión de cada uno de los mercados y después comprender la estructura que hay en cada uno de esos negocios, porque la realidad es que hay algunos que les está yendo muy mal, hay algunos a los que les está yendo mal, algunos no tan mal, y a algunos les está yendo bien. Entonces el punto es comprender, y dimensionar. Y la otra cosa que quiero dejarles como un tip para que cuando entendamos y analicemos distintos mercados, porque cada uno va a hacer distintos análisis dependiendo de la industria, es que inclusive dentro de las distintos verticales, no todo el mundo tiene la misma relación de facturación y rentabilidad. Entonces, muchas veces nos encontramos con que hay empresas boutique o pequeñas compañías que tienen altas tasas de rentabilidad, y también algunas compañías grandes, pero muchas veces lo que sucede es que compañías medianas, en el proceso de crecimiento, en proporción bajan su rentabilidad, porque tienen que enfrentar un proceso de inversión y porque todavía no tienen la escala suficiente para maximizar esa rentabilidad. Entonces, si queremos, muchas veces, si buscamos gente que invierta, las empresas medianas son muchas veces un target muy interesante. Siempre cuento el cuento de si tenemos una farmacia y estamos en la caja de la farmacia, es muy probable que nos vaya bien. Si ponemos otra segunda farmacia, seguramente tendremos que invertir en una cantidad de cosas, y lo mismo con una tercera, una cuarta, pero cuando pasamos quizás el límite de 50, 70 puntos de venta, los costos se amortizan, y ni hablamos si somos Pharmacity. A nivel de la población es más o menos similar. Tenemos que entender que en Argentina hay cerca de 46 millones de habitantes, que la población económicamente activa está cerca de los 20 millones. De esto hay bases de datos, y por ejemplo sí hay bases de datos de ANSES, donde tenemos que el sector privado tiene más o menos 6,5 millones de empleados registrados, que los monotributistas son 1,5 millones, que los autónomos son 500.000, y que el sector público son 3,5 millones. Lo que no hay bases es del empleo informal, que si lo calculamos por diferencia, estamos hablando de cerca de 6 millones de personas que están empleadas informalmente en Argentina. Esto para un poco tener la dimensión si están en mercados de consumo masivo o en mercados B2B. Esta es la distribución de la población por provincia, y después se puede segmentar por código postal, por nivel de ingreso, sexo y actividad. Vamos a arrancar ahora para ver cómo entramos al COVID. Y la realidad es que la actividad, hay una cantidad de indicadores públicos que vienen con cierto rezago, y la realidad es que, excepto en el tema de autoservicio y shopping, que venían creciendo hasta febrero, acá estos son los datos oficiales, después hay otras fuentes, muchos de los indicadores de consumo también venían negativos. O sea, la realidad es que digamos, las ventas venían cayendo, y bueno, acá tenemos los datos. Sí, en el caso de minoristas tenemos un 57% negativo, lo mismo que en el tema de patentamiento de autos, 75%, y veníamos entrando, acá tienen lo que es el tema de recaudación del IVA deflactado, y antes ya del coronavirus teníamos tasas negativas. Y estos son los indicadores de los últimos meses de ventas minoristas, y en la siguiente van a tener
la apertura por categoría, donde pueden ver que hasta febrero teníamos algún indicador positivo. El indicador general es que la caída hasta febrero era menos 1,1%. En marzo, donde el tema de la cuarentena empezó en la segunda quincena, las ventas cayeron un 48%, y en abril la caída de las ventas minoristas en promedio estamos casi cerca del 60%. Obviamente las caídas fueron mucho menores en las categorías de alimentos y bebidas, y lo mismo que con el tema de farmacias, donde en alimentos tenemos una caída de cerca del 15% y en farmacias del 25%. Esto es como entramos. Por otro lado, lo que también tratamos de analizar y de mirar es cómo viene el tema de las ventas online. Después vamos a ver un poquito más en detalle todo el tema del e-commerce, pero hasta acá el ingreso al tema el coronavirus y cuarentena, lo que venía siempre creciendo es el tema de las ventas online, que el cierre de 2019 en promedio los indicadores venían dando un 11% de incremento en volumen con respecto al año anterior. Nelson, Sí, claro. acá Martín Rodríguez, como para un poco subrayar lo que venís mostrando, que va Sí. creo que en la línea de lo que nos pregunta Martín Rodríguez, nos pregunta qué sectores serán los principales beneficiados. Así que te lo dejo como para que cuando consideres oportuno lo vayas enfocando a esta Sí, pregunta. sí. Por eso un poco el recorrido era de dónde venimos y hacia, de alguna forma, hacia dónde vamos. Y hay algunos comentarios generales que vamos a hacer, pero siempre un poco la consigna, atendiendo a la consulta, es que vamos a tener que ver dentro, porque yo diría, dentro del agro, en cada uno de los temas tenemos que hacer como segmentaciones o microsegmentaciones. Entonces voy a tirar algunos tips donde hay sectores como el agro, por ejemplo, que no paró nunca, o sea, no está en cuarentena el agro, pero el sector forestal tiene un promedio de crecimiento por encima a otros subsegmentos dentro de lo que es el tema agrícola-ganadero, lo mismo que algunos cultivos muy específicos. Entonces, vamos a mostrar sectores ganadores y obviamente sí, al final alguna lógica en cuanto a cuáles son los drivers que potencian eso que uno, para mí hay como un corte horizontal, donde, por ejemplo, algo que tiene que ver mucho con Google y con todas las herramientas de Google es la incorporación de tecnología. Entonces, creo que eso va a acelerar, y aquellos que no estén incorporando tecnología, yo creo que van a tener graves problemas, para no decir que se van a morir, pero esto es hasta desde una peluquería. Entonces, bueno, estamos repasando y sigo. El sector automotriz tuvo un derrumbe del 70 al 80% en las ventas, y la fabricación del último mes fue cero, pero más allá de este tema puntual, como obviamente es un segmento de bienes durables, hoy encontrás oportunidades para comprar productos importados, producto de la brecha cambiaria que existe entre el dólar oficial y el paralelo. Por lo tanto, como digo, vamos a tener grandes comentarios, pero después hay que hacer segmentaciones específicas. También hay un cambio estructural en el sector automotriz, donde en el mundo se está yendo a formatos más de alquiler que de compra. Entonces, el punto es comprender la dinámica. Hay algunos cambios muy abruptos y hay cambios que quizás son menos eh, perceptibles, pero que también se están dando. Acá tenemos los indicadores de construcción, y lo que nos muestra es el tema de la construcción, que era uno de los sectores que teníamos como medianamente ganadores para este año, producto de que las dificultades de entrar a la compra de dólares por buena parte de la población estaba restringida. Nosotros nos venía dando una tasa de crecimiento proyectada del 3 al 4%, obviamente puntualmente en esta situación se vio golpeada por las restricciones de la cuarentena, y el índice más relevante de la actividad nos da una caída del 40% en el último mes, pero entendemos que se va a recuperar. Lo mismo, bueno, tenemos la caída de la producción en el último mes en términos generales de un 17%, y después acá lo que pueden ver es la apertura en unos 16 grandes
sectores, 16 grandes ramas. Para que tengan una idea, más o menos la estructura económica argentina se puede agrupar en cerca de 16 ramas, como vemos en este caso, donde, por ejemplo, el tema minería venía bastante bien, lo mismo que el tema de la pesca. El tema de la pesca, el punto es que el volumen que representa la pesca en el total del PBI es bastante bajo. Pero bueno, hotelería antes de esto venía creciendo y ahí tienen un poco la performance que veníamos arrastrando el primer trimestre. Todavía no está separado los datos mes por mes y el peso relativo de cada uno de los segmentos. Ahora, como les decía, 16 ramas se pueden abrir después en 63 sectores y si voy al nomenclador de AFIP, en realidad a 6 dígitos tenemos 930 actividades, lo cual hay que ver la apertura, digamos, dependiendo en qué actividad estemos, mucho más específica y uno a uno. Acá lo que hay es un resumen del tema de las exportaciones, que en realidad, digamos, se acomodaron y tuvieron una caída, pero tenemos un saldo de la balanza comercial de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, y también en este último periodo de marzo y abril, tuvimos una caída de cerca del 20% de las importaciones y del 16% de las exportaciones. El tema de comercio exterior, digamos, no tiene, digamos, la posibilidad de estar afectado tan rápidamente como fueron las ventas del mercado interno, pero también el comercio internacional se ve afectado de alguna manera por el cierre de fronteras, y hay mercados que siguen traccionando, pero también las operaciones comerciales hacia el exterior también se vieron afectadas. En relación al empleo, nosotros entramos con una caída del empleo formal del 0,7% y una tasa del 8,9%. Y acá tienen la evolución de lo que fue hasta principio de este año, un aumento de 28.000 monotributistas, y tenemos más 30.000 empleados públicos veníamos incorporando, con una caída del empleo privado, que después la tenemos abierta por segmento, de en total unos 80.000 empleados privados menos. El sector más afectado que tenemos, o los dos sectores más afectados, es la industria, con 40.000 puestos de trabajo menos y 60.000 empleos negativos en el caso de la construcción. Si vemos sectores ganadores en el empleo, lo que vimos y evaluamos en los últimos 2 años, 3 años, es que el sector que viene ganando empleo siempre es el sector de salud, ahora potenciado un poco más, y el sector de la educación. Los dos sectores que más mano de obra formal en el sector privado, si tienen algún producto o algo para el empleo formal, los dos sectores que siempre traccionaron por encima del resto fueron salud y educación. Un breve repaso de alguna de las aspectos del e-commerce, donde Google seguramente nos podrá dar más información. Esta es un poco la evaluación y la recopilación de distintas fuentes que hicimos. El e-commerce en Argentina, digamos, venimos estimando un total de cerca del 4% del volumen de las operaciones comerciales. Y ahí inclusive pueden ver la brecha con el resto del mundo, donde estimamos que esta brecha se va a achicar y posiblemente, inclusive lo vamos a ver en un chat posterior, la proyección que tenemos para este año. Las ventas minoristas, como habíamos dicho, teníamos una caída del 48 al 50%, y ahí tienen las búsquedas en Google y algunas otras plataformas, y la evolución de cómo se disparó las compras del caso de Mercado Libre. En Mercado Libre, 1 de cada 3 shoppers probaron por primera vez este canal, y llegamos al mes de abril con más de 90.000 clics diarios para que terminan en operaciones de transacciones en esta plataforma, que obviamente es la gran ganadora dentro de lo que es el tema del e-commerce. Las proyecciones para el aumento del e-commerce, que en los últimos años la tasa de crecimiento fueron en promedio del 11, 10, 15%, tenemos que como mínimo este año terminaríamos en un 30% más,
en un escenario negativo, 56% más, y hay estimaciones que pueden llegar a hacer que se dispare un 140%. Acá tenemos los Nelson, sectores, ¿sí, estaba Martín? viendo que Mercado Libre tiene, a partir de este crecimiento que vos mencionás, un valor de mercado que equivale a 22 veces nuestra histórica compañía más grande que era YPF, 22 veces de diferencia de tamaño en valuación. No, es tremendo e inclusive el incremento no solamente en la evaluación de la compañía, sino en el empleo. Por lo tanto, y si uno ve, bueno, no tenemos tantos datos a nivel Argentina para ver cómo se modificó la evaluación de las compañías. Si lo ves a nivel global, claramente las compañías vinculadas con el mundo digital, obviamente multiplicaron su evaluación en forma exponencial. Y Mercado Libre es un caso realmente muy importante para Argentina. Así que, y acá tenemos las aperturas, ¿no? De cuáles fueron los rubros que, digamos, encontramos mayor volumen de búsqueda en los últimos 3 meses, febrero, marzo y abril, donde, digamos, el caso de productos de limpieza fue, diría, el principal rubro que ganador de esta situación, aunque en realidad, digamos, en el último mes el volumen de búsquedas o compras online fue un poco menor al mes de marzo, pero esto, bueno, fue una explosión inicial. El tema de todo lo que son productos de alimentos lo sigue en segundo lugar. Después entramos en una zona de todo lo que es el tema de recreación, el tema de fitness, videojuegos y productos de electrónica aparecen en cuarto, sexto y séptimo lugar, y también algo vinculado con el tema de la salud. Del otro lado, los sectores que vimos caer bastante fuertemente son los sectores vinculados a automotriz, a deportes, calzados y obviamente, por último, el tema de viajes. El tema de turismo y el tema de viajes, para hacer algún comentario en particular, lo que prevemos es un efecto muy negativo de lo que pueda ser el turismo al exterior, pero la verdad es que esperando una recomposición del mercado local, el turismo local yo creo que tiene una gran oportunidad para el próximo verano. Espero que no la desaprovechen, pero acá se conjugan ciertas variables vinculadas al tema del COVID y otras variables vinculadas al tema de la devaluación, por lo cual creo que puede haber una posibilidad interesante en lo que es el turismo local. Martín Eh, Rodríguez, creo, Nelson, que con esto empieza a tener respondida y lo invitamos a que repregunte o que cualquiera de las personas que estén conectadas sepan que tienen un link disponible para hacernos preguntas, para hacer más interactivo esto. Así que adelante, que Perfecto, está perfecto, muy con gusto. interesante, Nelson. Con gusto, con mucho gusto. Así que bienvenidas. Yo trato de acelerar para cumplir con los tiempos. Acá lo que tenemos es el tema de los tráficos de las plataformas online de los principales supermercados, donde, bueno, Carrefour y el tema de Walmart son los grandes ganadores. Walmart en su presencia en locales, digamos, la participación de mercado que tiene es bastante pobre, pero en la plataforma online estamos con el 28% de las transacciones contra un 36% del líder, que es Carrefour, también en el offline. Y después lo que tenemos es a Jumbo y a Coto Digital en el segundo pelotón con un 14 y un 19%. Esto es un poco lo que vimos en las plataformas de los supermercados. Por otro lado, otra de las cosas que estuvimos viendo es el tema del delivery, que obviamente tuvo un incremento importante, y dentro de eso lo que tenemos a pedido ya como el gran ganador de este segmento, donde estamos con volúmenes, digamos, de 3 a 5 veces de sus seguidores, que son Globo y Rappi. Continúo el tema de las compras online, de todo lo que es el tema de electro, y acá tienen los datos de las compras, y básicamente para marcar de vuelta, es otro de los segmentos ganadores, y lo que tenemos es a Frávega con una enorme diferencia con respecto a lo que es Compumundo y Ribeiro, que están en un segundo y tercer lugar. Con respecto este, a las transacciones, en este caso de lo que son marketplace o e-commerce,
digamos, básicamente tenemos a Mercado Libre liderando este segmento con un 90% de las transacciones, que, bueno, obviamente es parte de lo que estábamos hablando, y acá tenemos la apertura en cuanto al tipo de dispositivo de la cual se están haciendo las transacciones, donde el tema del móvil ya superó el 50% y obviamente en crecimiento. Con relación al medio de pago, la mayoría de las transacciones están realizándose por medio de tarjeta de crédito, le sigue la tarjeta de débito, la billetera electrónica está empezando a aparecer en un formato realmente interesante, y bueno, esta es un poco la forma de pago. En relación a los escenarios y mirando para lo que es el impacto y para adelante, acá lo que tenemos son, digo, sectores ganadores en términos generales, entre, digamos, con respecto a lo que es el mercado, un 3-5%, sectores que permanecieron estables, un 15%, y la gran mayoría, cerca del 80%, con caídas que van del 30 al 80%. En los ganadores, como mencionamos, el tema del e-commerce, el delivery, el tema de seguros, digamos, lo ponemos como ganadores porque creo que una cosa muy importante, por lo menos en el corto plazo, es la baja de la siniestralidad, tanto el tema de las ART como otros riesgos, la verdad que se vieron beneficiarios. De hecho, por ejemplo, bueno, el tema de accidentes en el caso de automóviles y otros, la siniestralidad cayó muy fuertemente. Sí, obviamente hay problemas en el tema de cobranzas, y sí creo que se va a disparar una guerra de precios en la medida que el mercado se empiece a movilizar, porque van a ser muy agresivas las ofertas de las compañías de seguros para atacar al mercado y ganar participación. Lo mismo, bueno, el tema de las telcos, desarrolladores de software para segmentos específicos y servicios médicos. Ahí de vuelta tenemos que diferenciar lo que es el tema de los financiadores que los prestadores. Los prestadores están muy complicados. Cuando digo prestadores me refiero a hospitales, clínicas y demás centros de atención de salud, pero los que están muy bien, a pesar de tener problemas de cobranza, son los financiadores, que son básicamente el tema de prepagas y obras sociales, con un flujo de caja muy importante y con gente que ha postergado la atención. O sea, ahora todo el foco está en el coronavirus, pero el tratamiento del resto de las afecciones bajaron muchísimo los costos de tratamiento y, digamos, obviamente lo que pagan el pato de esto son los prestadores. Sectores estables, básicamente el agro, y ahí hacíamos diferencia. En limpieza y alimentos también estables. Tenemos disparadas las ventas de algunos segmentos de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el último mes las ventas de Fernet aumentaron con respecto a meses anteriores, así que algunos especulan que, digamos, no sé si hay alguna acumulación por stock previendo aumentos de precios, pero bueno. El sector de ferreterías está estable, nunca cerró, nunca hubo cuarentena para las ferreterías ni mantenimiento, y sobre todo servicios profesionales que también tienen problemas de cobranza, pero esos que vienen con abono, en general sostuvieron la facturación o con pérdidas relativamente bajas. Con pérdidas muy fuertes, todo lo que es indumentarias, materiales de construcción y servicios en general, gimnasios, bueno, hay una cantidad de servicios que son no por abono y suscripción. Y bueno, acá está el detalle de este resumen que yo mencioné recién. Así que bueno, ahí lo van a poder encontrar. Con lo cual, lo que nos da para este año es una actividad que posiblemente terminemos en una caída del PBI del 7,4%, pero digo, para que seamos optimistas y positivos, la mayoría de los analistas sí ven una tasa de crecimiento positiva para el año próximo, así que habrá que tratar de surfear esta crisis y ver cómo nos preparamos para retomar con más fuerza el año próximo. Ya que mencionaste, Nelson, los servicios, acá nos pregunta Rafael Corso si querés comentar algo en particular sobre el mercado de alquiler de oficinas. Bueno, el mercado de alquiler de oficina se mantuvo, tuvo o tiene algunos problemas de pagos, obviamente, digamos, hay compañías que no están cancelando. El mercado no se cayó significativamente, lo que sí está golpeadísimo es el tema de las inmobiliarias. Hay, bueno, no quiero decir el nombre, pero la cadena más importante de inmobiliarias
una franquicia está replanteando su estrategia de negocio porque, digamos, el alquiler de oficinas y lo mismo con el tema de la venta de propiedades está muy complicado debido a que la gente no puede salir a mostrar las propiedades y está cambiando el modelo de negocio y yo no creo que vuelva a ser el mismo que tuvimos anteriormente. Así que ahí tenemos una combinación de algo de caída de la actividad, problemas de cobranza y reformulación del formato de negocio. Sigo ahora con esto como para tratar de darle un cierre al tema de cuáles son para mí los drivers más allá de los temas específicos de las actividades que, como digo, hemos mencionado, entiendo y espero que haya sido satisfactorio la cobertura y el foco con algunos, pero Sí, digamos, tío. no, es difícil repasar 930 actividades, pero para mí hay 3 elementos pueden ser importantes para cada uno. Y yo digo, por el tema de la tecnología, bueno, obviamente agradeciendo la hospitalidad de Google, que es el referente en temas de tecnología, el mayor desarrollador del mundo, me parece que es una cosa absolutamente innegable y que cualquier persona, independientemente del producto o servicio que venda, que no destine una parte de sus ingresos a la inversión en tecnología, me parece que está condenado definitivamente a fracasar así, y más aceleradamente. El otro capítulo que más allá de la tecnología yo rescato fuertemente es el formato asociativo. Y acá les puedo hacer un foco. El formato asociativo lo puedo referenciar al mercado de las franquicias. Nosotros trabajamos muy fuertemente con la Asociación de Franquicias y les puedo decir que hay cerca de 1000 franquiciantes en Argentina y el formato de franquicia es un formato virtuoso, es un formato asociativo que para mí está reemplazando el empleo formal a la relación de dependencia donde uno encuentra socios y eso me parece que es un formato realmente muy útil y las franquicias, para que tengan una idea, el 22% de las franquicias argentinas, cerca de esas 1000 compañías, las 200 ya están exportando franquicias a otros países y están entrando en el formato de franquicias, digamos, segmentos no tradicionales. Las franquicias siempre se las veía para gastronomía o indumentaria. Están entrando cadenas de supermercados, en el mundo hay franquicias de industrias, de fábricas, hay formatos de franquicias para bancos, o sea, me parece que es sumamente virtuoso. Y el otro concepto es la regionalización o globalización. Para mí, digamos, creo que hay que tratar de salir del riesgo Argentina y creo que por lo menos para buena parte de las empresas en Argentina, la mirada al menos regional en Latinoamérica me parece que es fundamental. Así que, bueno, esto es como resumen. Entonces, se necesita para avanzar, para mí, flexibilidad con, bueno, temas que tengan que ver con la renegociación, incorporar tecnología, formatos asociativos y tratar de trabajar sobre lo que sean reducción de costos. Los datos están, a mí hay que hacerse las preguntas correctas, y como alguien me dijo hace poco y me gustó esta frase, y yo con esto te entrego a vos, Martín, y pido disculpas si fui muy rápido, pero me gustó esta frase, y con todo esto hay que triunfar. Así que bueno, gracias Martín, estoy para contestar lo que pueda ser útil y te dejo el control de la presentación. Excelente, excelente presentación, mucho contenido que está disponible en evento.merity.net. Para el tiempo que tenemos, hemos tenido un paneo de Nelson muy, pero muy interesante. Voy a presentar una pregunta, pero vamos a dejar para el final la respuesta. Acá nos está preguntando, como estamos viendo, no sé si lo ves, Nelson, Sí. acá Félix Fernández Prat nos dice casi, no sé si trajiste la bola de cristal, pero ¿cómo será el escenario post pandemia? ¿Qué medidas hay que ir tomando para aprovechar las oportunidades que presenta el nuevo escenario y cómo se irán recuperando los rubros que hoy están muy impactados? Supongo difícil de contestar hoy, pero ¿cómo ven ese famoso día después? Ya vamos a volver enseguida, pero la pregunta es muy interesante. Vamos a volver enseguida a esa pregunta, pero no quiero dejar de darles la bienvenida al lujo que es todo lo que nos está presentando Nelson, es la presencia de Gabriel Alvarado. Gabriel Alvarado representa a Google Cloud. Como ven, se puso la camiseta de Google en el día de hoy. Gabriel Alvarado es un
responsable, gerente de territorio de aquí del sur de América Latina, es de origen mexicano y nos va a contar brevemente cuál es el rol que él desempeña en Google y qué es lo que significaba estar en una organización siglo XXI como Google y qué es lo que implicó esta velocidad con que nos fuimos todos a casa. Así que, nuevamente, gracias, Nelson, por tu excelente presentación. Te pedimos que te quedes con nosotros para ir cerrando. Y, Gabriel, te dejamos a vos para que nos cuentes un poquito de tu enorme experiencia en Google. Perfecto, muchísimas gracias, Martín. Sí, mi experiencia en Google, llevo un par de años ya. Yo nací se llama Querétaro, de hecho la ciudad está en México, y de Querétaro me fui a Florida, a Miami. Ahí empecé mi carrera, hice mis estudios universitarios y empecé mi carrera en tecnología con una empresa de IoT. Al entrar a Google, la verdad es que fue una experiencia súper, súper, súper linda. No me lo esperaba. Siempre escuchas como que la cultura en Google es muy linda, les gusta hacer cosas, ideas locas, por así decirlo. Pero nunca pensé que entrando a un equipo como el que estoy ahorita hoy en día, fuera tan buena la experiencia. Y muchos clientes me han preguntado, ¿y cómo era la vida en Google antes del COVID y ahora después del COVID? Y para serles francos, lo único que ha cambiado es que no tengo la comida preparada y los sándwiches ahí en el micro kitchens que nos preparan. Afuera de eso, el trabajo ha sido igual. De hecho, creo que ahora tenemos mucho más trabajo. A los que se sumaron antes estaba explicando la situación actual. Ahorita en Google tenemos muchísimo trabajo. Estamos viviendo el futuro de la infraestructura y el tráfico de aquí a 5 años, lo estamos viviendo hoy día, así que estamos súper, súper ocupados, pero eso es bueno porque nosotros queremos traerles las aplicaciones que todos ustedes confían tanto en nosotros, ¿verdad? Y una de ellas... Contanos un Sí. poquito, para ir un poco avanzando, que estamos un poco cortos de tiempo, ¿qué significa un nuevo lanzamiento de que es Google Meet para todo el mundo? ¿Qué es lo que ha cambiado en este mundo freemium donde había servicios gratuitos de Gmail y servicios pagos de G Suite? ¿Qué es Google Meet? Sí, exacto. Google Meet es nuestra herramienta de videoconferencias y de hecho la estamos usando en este momento. Nosotros estamos conectados en una Meet, en un Google Meet y nos dimos cuenta que ahorita la prioridad es que todos podamos estar conectados. Entonces Google ha liberado estas funcionalidades premium de Google Meet de manera gratuita hasta septiembre para todos los que quisieran aprovecharlos. Entonces, ¿Qué hace falta? ¿Hace falta tener una cuenta de G Suite, de Gmail? ¿Qué hace falta para usar Google Meet? Por ahora, nosotros liberamos Google Meet para todos. Entonces, de hecho, si ustedes entran a su Gmail, van a ver ingresar link o empezar reunión y a ese link el que sea puede acceder, no tiene que tener cuenta de G Suite. Entonces, como ustedes accedieron a esta reunión, a esta videoconferencia, tal cual. Y como nos dice Gabriel, aquí nos hacen una pregunta, esto también permite grabar, de hecho esta sesión está siendo grabada y va a ser luego presentada en las redes sociales, o sea que sí, la respuesta para el que nos preguntó es que esto también permite grabación de los eventos, que se guardan en Google Drive en un formato MP4. Es correcto, Martín. Y la verdad es que quería más que nada comunicarles esto. También puedes compartir pantalla. Todos los días estamos haciendo nuevos lanzamientos, entonces van a ver el producto muy dinámico, van a ver muchísimas mejoras. Una de las bondades de tener una aplicación en la nube es que tienes todas las actualizaciones en real time, así que de la noche a la mañana tú te metes y ahora ves un nuevo botón, una nueva mejora, y estamos lanzando estas novedades en parches para que nosotros, o en secciones para no interrumpir la infraestructura del producto. Entonces, siempre que hacemos de este tipo de lanzamientos, nos aseguramos que la infraestructura pueda soportar la carga que vaya a tener en un futuro. No queremos que la gente tenga una mala experiencia con nuestros productos. ¿Quieres contarnos algún caso como es este caso de
tal como mencionaba el mundo del e-commerce Nelson, ¿qué es esto de Shopify y la experiencia? Sí, súper rápido. Shopify es un e-commerce en donde la gente puede tener su propia como tienda, por así decirlo, dentro de la plataforma de Shopify. Y la ventaja acá y cómo usó Shopify esto es que con la herramienta de Meet puedo conectar a más de 4,000 personas por live streaming, pero teniendo una reunión controlada como la que estamos nosotros teniendo ahorita con 20 personas. Entonces, fue un caso de éxito increíble para nosotros y nos cuentan que están usando 6,000 personas esta herramienta y están maravillados porque lo están usando y pueden estar conectados. Ahora, importante saber que no solo es Shopify quien puede usar estas herramientas, también empresas de cualquier cantidad de empleados pueden usar estas herramientas. De hecho, trabajamos un caso con Merity, que es el grupo Amanus, y ellos también se sumaron a G Suite. Tienen menor cantidad de usuarios, pero están súper encantados de la experiencia. Tienen aproximadamente ya como 45% de los archivos ya los tienen en Drive, ya están trabajando en la nube, así que es lo que estamos viviendo hoy en día. Les quería transmitir eso. Estamos viviendo prioridad trabajo en casa, work from home, y Google lo está apoyando full para que ustedes puedan contar con estas aplicaciones y mantenerse conectados y productivos. Eso es en general, Martín. Efectivamente, lo que estamos es un poco demostrando que tanto Internet como la nube nos permite una democratización en el acceso, es decir, un caso como Shopify con muchos miles de usuarios es lo mismo que un caso como Grupo Amanús, que es el principal grupo de salud que implementamos el principal grupo de salud en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, que en un momento de pandemia les permitió estar muy preparados para estar comunicados y trabajar colaborativamente frente al desafío que tienen las organizaciones de salud en este momento, así como hay clientes que tienen 2 o 3 usuarios, es decir, esto es para todo y esta es la democratización que permiten este tipo de soluciones. Para ir redondeando y agradeciéndote, Gabriel, tu presencia con nosotros, tu apoyo permanente, quiero decirles e invitarlos a que pueden ir a una dirección que es trabajoremoto.merity.com. Ahí tenemos un montón de recursos gratuitos de consultoría y de uso de G Suite gratuito para poder ayudarlos a que vayan cada vez más rápido al trabajo remoto. Y como para cerrar, dejándoles esta información, te voy a pedir, Nelson, si podés hacer alguna pequeña respuesta a esta pregunta que nos hacía Félix, que la vuelvo a poner en pantalla, como para un poco de alguna manera empezar a pensar el día después, que nos pregunta Félix, y que es un poco lo que todos nos estamos preguntando, y que obviamente, como bien nos dice Nelson, no es igual para todo el mundo, pero aquí en el chat, recién Natalia les pasó la dirección de trabajoremoto.merity.com, donde quedamos a disposición para ayudarlos con la migración rápida a organizaciones del siglo XXI. Así que, Nelson, vos nos podrás decir cómo imaginás la post-pandemia, y esta es la pregunta que estoy poniendo en pantalla de Félix Fernández Prat, para ir cerrando. Hay que sacar el silenciado, Nelson, está silenciado. Perdón. Gracias, gracias Martín. Hay alguien, nuevamente quedaste silenciado, así que vamos de nuevo. Ahí estamos. Ahí te escuchamos, Nelson. ¿Cuál sería entonces, para cerrar la pregunta? Para cerrar, en parte, la respuesta, Félix, es lo que estaba en uno de los últimos charts que presenté. ¿Cómo me imagino la salida de esto? Mucha tecnología, incorporación de tecnología sin ninguna duda, con flujo de datos. O sea, hoy hay que entender que la tecnología para mí es fundamental. Las herramientas de Google son una de las opciones, quizás una de las mejores, pero hay herramientas y habrá que ver cuál es la que mejor aplica a cada uno. Me parece que el formato asociativo es algo para mí muy recomendable y, como les dije, la mirada digamos, regional, me parece que es un driver. Después lo que hay que hacer es, digamos, entender, digamos, la dinámica de cada uno de los mercados donde esté cada uno y ver cómo aprovechamos estos 3 drivers que me parece que están por encima y que son aplicables prácticamente a todos. Creo que con esa mirada van a tener grandes oportunidades y así que, bueno, creo que para mí esto
lo que abre es un escenario de enormes oportunidades. Para aquellos que lo vean es como vender zapatos en África. Me parece que hay enormes oportunidades que se abren y con esas 3 alternativas creo que hay mucho para aprovechar. Excelente, gracias por esta respuesta. Vamos a volver entonces a nuestra diapositiva. Ahí ya la estamos viendo en pantalla, perfecto. Como cierre y como bien nos plantearon acá los amigos Gabriel Alvarado de Google y Nelson Pérez Alonso de Claves, hoy la tecnología, la asociatividad, la innovación para reinventarnos en todo aquello que sea necesario y extraer nuestras habilidades esenciales que puedan ir a favor de las oportunidades de este nuevo mundo. Es un poco la propuesta que hemos planteado en el día de hoy, ayudarlos a pensar. Quienes nos estaban preguntando cómo seguir en contacto, como ustedes pueden ver, en evento.merity.com, ahí tenemos la presentación, tenemos un trial gratuito que ustedes pueden formar parte de los sorteados. Si quieren empezar a trabajar con la tecnología de Google Cloud en la nube, pueden llenar ahí la participación de este sorteo y también pueden darnos feedback para ir mejorando estas actividades. Esas 3 cuestiones, presentación, sorteo y encuesta, están disponibles en evento.merity.net. Habiéndonos pasado 5 minutos, agradeciéndoles a todos la presencia, a Gabriel, a Nelson, a todo el equipo de Merity que estuvo detrás de este trabajo para que esto salga bien, y a ustedes que estuvieron aquí con nosotros, les deseamos muy buenas tardes y muchas gracias. Adiós y hasta luego.